¿no? Yo puedo vivir en esa dimensión del gozo, sabiendo que Dios tiene el control, aunque esté pasando por un tiempo difícil. Sigamos, y dice en verso 7, 1 Tesalonicenses 1:7 dice: de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Entonces imagínense, hermanos, por lo que el obra del Espíritu Santo hizo en los hermanos en Tesalónica, que fueran convertidos no solamente con palabra, pero con el Espíritu, con poder, de plena certidumbre, y llegaron a ser imitadores, caminaron en gozo, en gran tribulación. Pablo dice: ustedes son ejemplos para los otros hermanos. Entonces, cuando usted permite que Dios haga la obra en su corazón, en su vida, cuando usted permite que Dios cambie, que Dios pula a usted, cuando usted pasa por el fuego, es cuando en el fuego es donde Dios va purificando el oro, ¿no? Los diamantes están forjados bajo presión. Entonces, cuando nosotros permitimos de estar en el horno de Dios, Dios va obrando en nosotros su carácter, para que Cristo sea formado en nosotros, como Pablo dijo, para que nosotros podamos ser ejemplos para los otros, para que ellos puedan decir: híjole, si ellos podían, ellos estaban en gran tribulación, ellos tenían la oportunidad de tirar la toalla y no lo hicieron, y además los vi con gozo, además los vi convencidos, además los vi cambiados, llegaron a ser imitadores de Cristo y de Pablo. Qué gran ejemplo eran ellos para todos los hermanos en las región de Acaya y Macedonia. Entonces, cuando uno persevera en nombre del Señor, parte de la bendición es que Dios puede usar a usted para ser ejemplo para otros y ser usado para ser ejemplo. ¿Cuántos quieren ser ejemplos para otros? Sí. Entonces, es algo muy bueno que Dios nos permite, que podamos afectar a otros, si permitimos que Dios haga su obra en nosotros, ¿no? Que podamos decir: hey, si Dios pudo hacerlo en mí, puede hacerlo en ti, amén. Verso 8: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Qué gran alabanza y halago que Pablo da a la iglesia de Tesalónica, diciendo: ustedes han predicado por todas partes, ¿no? Esa palabra divulgar significa hacer eco, también significa resonar. Un comentario dice que esta palabra significa sonar la trompeta. O sea, eran anunciadores, proclamadores de la fe. ¡Wow! Y eso es nuestro llamado. 1 Pedro 2:9 dice que Dios nos llama para que anunciemos las virtudes de aquel que, dice, para que anunciéis las virtudes de aquel os llamó de las tinieblas a su luz admirable. 1 Pedro 2:9. ¿Cuántos quieren ser anunciadores? Amén, hermanos. Esta palabra anunciar en el griego significa publicar, significa celebrar. Claro, hermanos, cuando estamos aquí en alabanza, en la oración, cuando estamos cantando, hablando de las virtudes de Dios, de su misericordia, su santidad, su poder, estamos celebrando, estamos publicando. Pero no solo debemos hacerlo aquí, debemos hacerlo allá. Amén. Los hermanos en Tesalónica lo hicieron de tal grado que Pablo dijo: no hay necesidad que nosotros lo hagamos. O sea, yo creo que Pablo habrá tenido como un cierto orgullo como padre espiritual, diciendo: wow, vosotros vinisteis a ser imitadores de mí y del Señor.
porque ellos llegaron a ser anunciadores. La Biblia dice que debemos anunciar las virtudes de Dios. Hermanos, nosotros vemos, porque es el tiempo de elección, hay muchos anuncios por la tele, pintando las paredes, anuncios, banners, carteleras. Que Dios nos ayude a anunciar a Cristo primeramente con nuestras vidas. Amén. Y también como podamos, visitando, repartiendo folletos, ¿no? Acuérdese, la naturaleza del Evangelio es compartir. Jesús dijo, id, predicad. Alguien dijo esto: Dios tiene un hijo y era misionero. Le envió del cielo a la tierra para predicar. Y esa es la naturaleza del Evangelio. Compartir la palabra. Vamos a compartir, amén, hermanos. Entonces ese es nuestro trabajo, de ser como los hermanos de Tesalónica, que nosotros podamos sonar la trompeta, anunciar las virtudes de Jesús a las personas en nuestro alrededor. Acuérdense que el ejemplo de nuestro Señor en Lucas 8:1. Lucas 8:1 dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Pues era lo que el Hijo de Dios hacía, ¿no? Andaba predicando y llevaba a sus discípulos. Porque dice en Lucas 10 que él envió a sus discípulos a hacerlo. Lucas 10:1. Después de estas cosas designó el Señor también otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. O sea, la misma misión que él hacía, se lo pasó a sus discípulos. Y esa es la misión que Cristo nos da a nosotros. Amén. Acuérdense que, vea lo que dice esta historia que Jesús nos cuenta en una parábola en Lucas 14:15. Lucas 14:15. Dice: oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. A la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a uno comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y yo voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el Señor: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. O sea, cuando las personas llamadas no respondieron, la instrucción era de literalmente ir y salir a invitar a quienes quisieran. Y nosotros debemos tener esa actitud, ¿no? De predicar la palabra, de hablar con todos que pueden oír la palabra. Amén. Hermanos, y yo creo que si con mucho esfuerzo, si
nuestro compartir la palabra, que seamos constantes en hacerlo, en ser como esos anunciadores como los tesalonicenses, que anunciemos. Quiero animar a ustedes, la Biblia dice que nosotros, dice de no desmayar en el hacer el bien. Amén. Entonces yo quiero animarles, la Biblia dice, hermanos, no nos cansemos después de hacer bien. Y el bien que podemos hacer para México es predicar la palabra. ¿Sí o no? Si yo tuviera $1 millón, si yo diera $1 millón a todos los pobres, lo mejor que yo puedo hacer para México es predicar la palabra. Porque se tiene posibilidad de salvación eterna. Porque ellos que oyen y se arrepienten, ¿sí o no? $1 millón distribuido por todo el país puede ayudar a unas familias por 2-3 días, nada más. Pero si predico la palabra y una persona se convierte, salvación eterna por la eternidad. Entonces, hermanos, quiero animarles en hacer el bien, en predicar la palabra. No se desmayen. Creo que conté a ustedes el último en abril que los jóvenes de la iglesia hicieron evangelismo en una colonia donde yo vivo. Los jóvenes repartieron folletos y repartieron más que 200 folletos. Pero de los 200 folletos, hermano, uno de esos folletos tuvo efecto. ¿Ustedes creen que 200 folletos valen la pena por un alma? Y más. Porque me tocó predicar en la casa de vida en ese barrio y apareció una mujer que cuando le preguntamos ¿cómo llegó usted? Ella dijo, me llegaron esos folletos y me gustó el contenido y entonces por eso vine a esa dirección. Yo pensaba que era la amiga del anfitrión. Y ella, desde esa noche, cuando hice la invitación para seguir a Cristo, respondió. Y no ha parado de venir a la iglesia. Sigue en la iglesia, miércoles, domingo, va a la casa de vida. Ya está tomando la clase para bautizarse. El sábado, 2 de junio. Es glorioso. Ella dijo, mi vida ha cambiado tanto. Y solo podemos dar gracias a Dios. Por 200 folletos, vale la pena. ¿Sí o no, hermano? Sigamos anunciando. Amén, hermanos. Sigamos sonando la trompeta. Como los tesalonicenses. Amén. Acuérdese. Y predicar a toda criatura. Amén. Lucas 24, 47. Lucas 24, 47. ¿Qué dice, hermanos? Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Todas las naciones. Vamos a predicar a Cristo. ¿Sí o no? Eso es lo que Dios quiere. Que nosotros seamos anunciadores de la palabra de Dios. Tanto que Pablo dijo, no tenemos necesidad de hablar nada. Y terminemos, hermano, en verso 9 y 10 de 1 Tesalonicenses.